La regla de oro. Y vamos a mirar en Mateo 7:12. Dice la palabra del Señor: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Vamos a repetirlo todos bien fuerte. Dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y podemos recordar ese gran mandamiento que nuestro Señor Jesús nos dejó, y es el de amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. ¿Cierto? Es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cierto que sí? Entonces, esto nos deja ver el deseo que Dios tiene de que nosotros podamos tener una excelente relación con Dios y una excelente relación con todas las personas. ¿Cuántos creen eso? Amén. Allí en ese gran mandamiento el Señor nos lo expresó. Y también hay otro ejemplo que quiero darles, y es el ejemplo de la cruz. Nosotros podemos ver el madero y vemos cómo el madero vertical significa la relación excelente que nosotros debemos tener con nuestro Señor, ¿sí o no? Con nuestro Dios. Y el madero horizontal, ¿qué significa? La relación excelente que nosotros debemos tener con todas las personas. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tener, amados, esa relación con Dios y la relación con todas las personas, con nuestros hermanos. Y todo tiene que estar funcionando muy bien. ¿Cierto que sí? Y por eso quiero hacerle dos preguntas a ustedes, hermanos. ¿Cómo está su relación con Dios? Usted puede hacerse esa pregunta allí donde está. ¿Cómo es mi relación con Dios? Dios dice que yo debo amarle con todo mi corazón, con todos mis pensamientos, con toda mi fuerza, con toda mi mente. ¿Será que nosotros amamos a Dios de esa manera? ¿Nuestra relación con Dios es excelente? Pues muchos dirán: no, si mi relación es espectacular con Dios. Pero la segunda pregunta es: ¿cómo está su relación con los demás, con las demás personas? Y entonces ahí sí decimos, porque nosotros debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y ese es el gran mandamiento que nos dejó nuestro Señor. Y tenemos que ponerlo por obra, tenemos que practicarlo y tenemos que amarle demasiado, porque dice la palabra en 1 Juan 4:20, dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué es? Es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y dice en el versículo 21, dice: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, amados, estas dos preguntas tenemos que hacérnoslas todos los días. Mi relación con Dios, ¿cómo está? Y mi relación con las personas. Porque Dios quiere que nosotros podamos estar bien en todas las áreas de nuestra vida. Ahora, ¿cuál es la clave para relacionarnos con los demás? ¿Cuál es esa clave? Y yo encontré una frasecita por allí que me gustó mucho, que dice: ponerse en el lugar de las demás personas en vez de ponerlas en su lugar. ¿Sí o no? Repítalo de nuevo. Ponerse en el lugar de las demás personas en vez de ponerlas en su lugar. Porque como cristianos, amados, nosotros no podemos estar teniendo malas relaciones con las personas. ¿Sí? Vemos cómo hay relaciones que están rotas, amistades, familiares, ¿cierto?
vemos como vecinos, con nuestros vecinos muchas veces estamos peleando, con los familiares, ¿cierto? En el trabajo, en el colegio, en la universidad y aún en la misma iglesia. Vemos como hay relaciones rotas, no tenemos buena relación con las personas. Y Dios quiere que nosotros empecemos a organizar nuestra vida, ¿cierto que sí? En Mateo 7:12, vuelvo a repetir el versículo, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. ¿Cómo dice? Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Y en la versión lenguaje actual dice la palabra: traten a los demás como ustedes quieren ser tratados. ¿Y cómo nos gustaría ser tratados, amados? ¿A los golpes? ¿Con maltrato? ¿Cierto que no? Entonces debemos tratar a los demás muy bien. En la versión internacional dice: así que en todo traten ustedes a los demás tal y como ustedes quieren que ellos lo traten. Amén. Eso es algo muy maravilloso, estos versículos, porque nosotros muchas veces pensamos es cómo queremos que nos traten, ¿cierto? Pero tenemos que empezar a tratar a las personas muy, pero muy bien. Las personas que toman apunte, quiero pedirles un favor, y las otras personas que no, piensen en 5 cualidades o 5 cosas que usted admira de las personas. Piense allí donde está, 5 cualidades de alguien. Es que a mí me gustaría tener de mi esposo, y usted piensa, ¿qué cosas? A ver, de un amigo, de un familiar, de alguien que usted admira. Y usted dice: uy, no, yo quisiera tener eso. Piénselo allí. Y las personas que están tomando apuntes, anoten 5 cualidades o cosas que usted admira de una persona. Y esas cualidades, amados, ustedes tienen que pedirle al Señor: yo debo empezar a desarrollar esas cualidades todos los días, y estas me van a ayudar a ser efectivo y fructífero. Amados, lo que usted ve hermoso en los demás, tengo que empezar a desarrollarlo yo. Amén. Entonces esa es una tareita que les dejo y que tenemos que aplicar a nuestra vida. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esta regla de oro? Vamos a ver 4 formas en las que usted desea que los demás lo traten. Número 1, usted desea que los demás lo alienten. ¿A cuánto le gustan que los alienten? Y esto tiene que ver con el ánimo. ¿A cuánto les gusta que los animen? ¿Cierto que sí? Ahora, ¿qué es alentar? Alentar es confortar, es estimular, es consolar, es animar. ¿Y por qué estamos necesitados de ese aliento? ¿Por qué estamos necesitados de ánimo? ¿Por qué? Porque muchas veces, amados, muchas personas están desanimadas, están deprimidas, están sufriendo desilusiones por las circunstancias de la vida, porque muchas veces, amados, por la dificultad económica nos afligimos, porque no tenemos tal vez con qué pagar el arriendo, porque tal vez no tenemos con qué darle estudio a nuestros hijos, porque tal vez no tengo con qué pagar lo que yo quiera o comprarme algo. Me aflijo, me deprimo por los problemas familiares, problemas en la casa, con el esposo, la esposa, con los hijos, bueno, etcétera. Hay pruebas, hay enfermedades y muchas veces no salen las cosas como nosotros quisiéramos pues que salieran. Entonces entramos en una aflicción, nos deprimimos, y por eso es que necesitamos palabras de aliento. ¿Cómo podemos entonces, amados, nosotros alentar? ¿Cómo podemos nosotros animar a las personas? Pues hay muchos medios de comunicación, ¿cierto? Está el internet, el WhatsApp, bueno, Facebook, usted puede mandar un mensajito, un versículo, usted puede alentar a las personas de muchas maneras, puede hacer una llamada, puede invitar a la persona a charlar, decirle por medio de la palabra de Dios que no debe temer, que Dios todo
lo tiene presente y que Él no se ha olvidado de usted. O sea, usted puede empezar a sacar muchos versículos y animar a las personas. Usted, amado, desea que los demás lo alienten, de manera que entonces nosotros tenemos que alentar, ¿cierto? Nosotros con nuestro testimonio, amados, con lo que nos ha pasado en la vida, lo que hemos tenido que sufrir, bueno, circunstancias por las que hemos pasado, podemos alentar, podemos animar a otros, porque nuestro testimonio vale mucho. Y si Dios nos sacó de donde nos sacó, y si Dios nos ha ayudado y nos ha bendecido, y si Dios nos ha ayudado en medio de las dificultades, amados, también lo va a hacer con los demás. Y nosotros tenemos una palabra de aliento para todos, ¿verdad que sí? Entonces todos podemos hacer esto. Y quiero mostrarles un ejemplo, y el ejemplo del rey David, cuando Jonathan va y lo consuela. Dice así en 1 Samuel 23, del 15 al 17, dice la palabra: viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida porque quería matarlo, se estuvo en Ores en el desierto de Zif. Entonces se levantó Jonathan, que era el mejor amigo de David, y fortaleció su mano en Dios. ¿Qué hizo Jonathan? Fortalecer, ¿cierto?, a David en medio de la dificultad en la que David se encontraba, porque era un hombre perseguido. Lo iban a matar, entonces él estaba sufriendo, estaba en un desierto, estaba afligido, estaba deprimido, y llegó su mejor amigo, Jonathan, a fortalecer. Y dice allí, en el otro versículo, dice, y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. ¿Qué le dijo? No temas. Y nosotros podemos, amados, así como Jonathan, para ir a darle una palabra de aliento a alguien: no temas, ¿cierto? Dios tiene cosas grandes para ti. Dios te puede ayudar, Dios te va a sacar de eso, de esa dificultad. Sí, todo eso es temporal. Y tenemos una palabra de aliento para las personas, porque dice en Salmo 34, 19, dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas me librará Jehová. Y hay palabras tan maravillosas, hermanos, de aliento, de consuelo, de ánimo, que Dios nos da, que Dios nos regala, para nosotros también poder animar a otros. Así que, amados, necesitamos o no personas que nos alienten. Así que nosotros también tenemos que alentar y levantar las manos de aquellos que se encuentran desalentados, oprimidos y sufriendo. ¿Cierto que sí? Así que debemos invertir tiempo en los demás, mirar la necesidad de los demás, cómo se sienten. Entonces podemos llamar. Muchas personas de la iglesia están pensando solamente en ellos y dicen: ay, no, es que el pastor no me visita. Ay, no, es que el pastor no está pendiente. Ay, es que el pastor, mire, no visita, no viene, si uno está enfermo no se da ni cuenta y tal cosa. Y muchos hablan muchas veces de nosotros, pero ¿quién piensa en nosotros? ¿Quién dice: ay, no, cómo estará el pastor, cómo estará la pastora? ¿Será que están enfermos? ¿Será que ellos también se enferman o no? ¿Cierto? Porque muchas veces, o sea, la iglesia juzga mucho a los pastores y no se dan cuenta que los pastores también se desaniman, los pastores también se afligen, los pastores también están deprimidos muchas veces. Pero ¿quién nos anima a nosotros? Si la gente siempre está: ay, pero es que el pastor no vino, ¿y por qué más bien no dice cómo estará el pastor? Voy a hacerle una llamada también a él, ¿cierto? Entonces, amados, tenemos, amados, que pedirle al Señor que nos dé mucha misericordia, que nos dé mucho amor, que nos permita a nosotros cambiar. Así, hermanos, como dice, usted desea que los demás lo alienten, entonces, ¿qué tiene que hacer? Alentar, ¿verdad? Animar. Número 2, usted quiere que los demás lo aprecien. ¿Cuántos le gusta que lo aprecien? ¿Cierto que sí? Dice, ¿qué es aprecio? Aprecio es valorar, es amar, es dar cariño,
interés, afecto, es estimar. ¿Y por qué nosotros debemos entonces apreciar a una persona? Porque hay mucha falta de amor, ¿cierto? Porque hay muchas personas que han sido rechazadas, aún desde el vientre de la madre, ya hay el rechazo. Y muchas personas que en la casa, que no tuvieron una palabra de cariño, nadie les dijo te amo, sus papás lo único que hicieron fue decirle palabras de no sirves, ¿cierto? Usted estorba, corra para allá, qué pereza, fuchi, fuchi, usted es feo, usted tan fea, usted tan horrible. Maridos que tratan tan mal a las esposas, que les dicen que no sirven para nada, usted todo lo hace mal, entonces hay un rechazo. Y todas las personas, hermanos, necesitamos que nos aprecien, ¿cierto? Hay mucha gente maltratada, muchas mujeres heridas, del pasado vienen con una cantidad de cosas, heridas por una violación, ¿cierto? Hijos que están cansados de estar en la casa porque sus padres los maltratan horrible, les pegan golpes. Y no hay una palabra de afecto, no hay una palabra de cariño, entonces eso hace que las personas tengan un bajo autoestima, que no tengan valor, que se sientan mal, no sirvo para nada, ¿cierto? Yo no hago nada bien, yo no voy a servir en la vida, no, yo qué voy a poder predicar, yo qué voy a poder hacer tal cosa, no, yo soy muy bruto, pues claro, porque eso se lo metieron ahí, eso es un chip que le metieron ahí, le dijeron, usted no sirve para nada, usted es un bruto, usted no hace nada bien. Entonces, amados, tenemos que hacerle reconocimiento a las personas. ¿Cómo debemos entonces apreciar? ¿Cómo debemos apreciar a la gente? ¿Cómo debemos valorarla? Tenemos que ir, mirar, ver el problema de esa persona, ir a abrazar, ir también a hacer una llamada, decir un te amo, decir un te quiero, ¿cierto? Valorar a las personas, no podemos subestimar el valor de las personas porque todos somos muy importantes, ¿cierto? No porque, porque este es pobre, porque este es rico, entonces yo lo trato de una manera, este diferente, no, todos delante de Dios somos iguales y no podemos hacer acepción de personas y tenemos que ir allí al corazón de la gente, empezar a amar. Entonces si yo quiero que me aprecien, yo tengo que apreciar. Si usted, mujer, desea, ay, es que mi esposo no me da cariño, ay, no, es que mi esposo no me dice te amo, ay, no, es que mi esposo sí es muy frío, pues entonces usted tiene que cambiar también, usted tiene que ser la que da el primer paso, usted es la que tiene que ir a dar cariño, la que tiene que ir a decir un te amo, la que tiene que ir, ¿cierto?, a abrazar, porque siempre estamos esperando que los demás hagan y uno no quiere hacer nada, ¿cierto? Pero la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir, ¿cierto? Entonces tenemos que dar afecto, tenemos que dar mucho amor, tratar a las personas como si fueran importantes, tratar a todos por igual, a los niños, a los jóvenes, a todos, amados, en la iglesia, empezar a mirar quién tiene problemas y empezar a llamarlo, ¿cómo está? ¿Cierto? Preocupémonos por todos, amados. Preocupémonos por la iglesia, preocupémonos en la familia y que nosotros demos siempre el primer paso. No esperemos que el otro haga, sino que yo lo voy a hacer. En Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Sí ven? Estimando, tenemos que valorar a los demás. Tenemos que darle un valor a todos. Esposo, usted tiene que valorar a su esposa. Esa esposa que el Señor le dio, valórela, no la trate mal, no le diga palabras groseras, no la insulte, no la maltrate. Porque si no, ¿qué va a recibir? También maltrato, ¿cierto? Hijos también, empiecen a abrazar a los padres, a decirles te amo, te quiero, te necesito. Y eso es lo que Dios quiere, iglesia, que nosotros empecemos a cambiar. Esa relación tiene que ser excelente con las demás personas.
Entonces, si yo quiero, hermanos, si usted desea que los demás lo aprecien, que los demás lo animen, ¿qué debemos hacer nosotros? Apreciar y alentar. Número 3, ¿usted quiere que los demás lo escuchen o no? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué es escuchar? Es prestar atención a lo que una persona dice. No hay nada más horrible cuando una persona habla y el otro ni le para bolas, ¿cierto? O le dice, ay, no hable, que lo que usted dice no me interesa. ¡Qué horror! ¿Por qué la gente necesita ser escuchada? Hermanos, la gente necesita ser escuchada para sentirse libres, para desahogarse, ¿cierto? Porque muchos se sienten acorralados, cargados, necesitan, amados, ser aconsejados. Las personas necesitan que se les preste atención. Y esas personas que tienen tanto dolor, que están en problemas, que están en sufrimiento, necesitan esa persona que está ahí para que las escuche. Y uno puede durar horas y horas escuchando a una persona y si la persona quiere hablar y hablar y hablar y hablar, déjela, que hable y se desahogue. Pero nosotros tenemos que, ¿cierto? ¿Cómo debemos escuchar entonces? Número 1, mostrando interés. Amén. Muestre interés cuando esa persona le hable. Hay mucha gente que viene y le habla a otra y empieza, sí, ¿cuándo va a terminar? No, como que, no, esta sí habla tanto, no, qué pereza. Entonces no le da el valor a esa persona, ¿cierto? No está preocupado por ella, no hay interés. Tenemos que interesarnos por los demás, porque como usted quiere ser escuchado, entonces también tiene que escuchar. Mostrar a la persona que lo que ella está hablando es muy importante. Y entonces usted tiene que identificarse con el problema de ella y usted tiene que ponerse en los zapatos de esa persona. Y usted, uy, Dios mío, si esto me pasara a mí, ¿yo qué estaría haciendo? Y sí, entonces usted se mete ahí con ella. Porque imagínese una persona contando un problema bien grave y usted muerto de la risa. No, queda mal, ¿cierto? Usted tiene que prestar atención, decirle, Señor, ayúdame a escuchar la gente, ayúdame a amar las personas. Hay mucha gente que necesita desahogarse, hay mucha gente que necesita decir tantas cosas, tienen un dolor aquí adentro en el alma, como que, y quieren decir algo, pero no lo dicen porque no hay confianza. Porque no tienen, dicen, no, yo a quién le cuento, yo a quién le digo, no, pero si yo le digo eso, no, ¿qué va a decir de mí? O no me va a escuchar, o le va a parecer que eso es una bobada, o no. Entonces tenemos que empezar a transmitir esa confianza a la gente para que la gente pueda, ¿cierto?, venir y hablar y desahogarse. Y ya nosotros tenemos que tratar de guiarlos en oración a poner sus cargas en Dios. Porque nosotros sabemos que todas las cargas nosotros las ponemos en el Señor y Él se hace cargo de todo eso. Y empezar a pedirle al Señor que le traiga la solución y empezar a hablar por medio del Espíritu Santo. Muchas veces uno ni siquiera tiene que decir nada. La persona habla y habla y habla y lo único que dice es, gracias, me desahogué. Usted no tiene que decirme nada, no, yo ya me siento libre, ¿cierto? Entonces hay gente que lo único que quiere es que lo escuchen y ya. Usted simplemente está ahí, presta su oído, es atento y hace lo que el Espíritu Santo le diga que haga y lo que diga también. Amén. Ahora, número 4. Usted quiere que los demás lo perdonen. ¿Qué es perdonar? Es liberar, disculpar, no tener en cuenta la ofensa o falta que otro ha cometido. Amados, ¿cuánto nos han ofendido? ¿Cuánto nos han tratado mal? A todos. ¿Pero por qué debemos perdonar entonces, amados? Dice en Santiago 3:2, porque todos, repita conmigo, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo su cuerpo. Amados, todos ofendemos, todos somos pecadores, todos de alguna u otra manera con nuestras palabras ofendemos a alguien, aún con una mirada también ofendemos a alguien
cuando tenemos malas reacciones en el hogar. Estamos ofendiendo muchas veces a nuestra pareja con esas reacciones tan horribles que uno muchas veces toma, muchas personas toman. Hombres que maltratan, que gritan, como yo les decía ahora, dicen tantas cosas y no se dan cuenta del daño tan horrible que están ocasionando y están hiriendo a una persona dentro de su corazón, dentro de su ser. No se dan cuenta que esa persona sufre, que esos hijos sufren cuando los están maltratando. Entonces, amados, nosotros herimos muchas veces cuando hablamos mal, reacciones, decimos palabras groseras, palabras que no deberíamos decir. Y Dios quiere, amados, que nosotros entonces aprendamos a lo que es el perdón y a perdonar. ¿Cómo debemos perdonar entonces? Número 1, de todo corazón. ¿Cómo? De todo corazón. Dice la palabra en Mateo 18:35. Dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis. ¿Cómo dice? De todo corazón. Cada uno a su hermano sus ofensas. Nosotros tenemos que perdonar de todo corazón, amados, porque hay muchas personas que no han perdonado todavía, que todavía se acuerdan de por allá de lo de hace 10 años y eso sacan a relucir todo. No, que es que usted tuvo un novio y que mire lo que usted me hizo, que usted no sé qué, y empiezan a traer una cantidad de cosas por allá del pasado que uno dice, pero ¿qué pasa? ¿Cierto, hermano? Usted ya le pidió perdón a esa persona, ella ya lo perdonó, pero cuando tienen una peleita por ahí, una discusión, el marido le saca, o la esposa le saca, o el hijo le saca, o la mamá le saca al hijo, así, en fin, el empleado, un amigo, nada. Y entonces, pero es que acuérdese lo que usted hizo por allá en el año 1900, no sé qué, 86. Y uno es que, yo ni me acuerdo yo qué hice, pero esa persona tiene eso acá y todavía está herida y todavía está sentida, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quiere Dios que nosotros perdonemos? De todo corazón. Nosotros cuando perdonamos, dejamos todo eso, ¿cierto? Todo en el pasado, todo quedó allí sepultado y no volvemos a traer a memoria nada, nada y nada. Bueno, ahora, número 2, ¿cómo debemos perdonar? En oración. En Marcos 11:25 dice la palabra: y cuando estés orando, dice, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Amados, en oración, pidámosle al Señor: Dios mío, muéstrame yo a quien he herido, ¿cierto? O aquella persona que me ofendió, Señor, permíteme perdonarla en el nombre de Jesús. Y empiece usted a decirle allí en oración: Señor, yo no quiero sentir más esto. Es que mire, esto es algo muy grave, el uno no perdonar. Dice: si alguno tiene alguna ofensa, ¿cierto? Dice: si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. ¿Y cuántos quieren ser perdonados? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Perdonar. Dice, vamos a mirar número 3, debemos perdonar como Cristo nos perdonó a nosotros. Colosenses 3:13 dice la palabra: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y entonces tenemos nuestro especial ejemplo, nuestro Señor Jesús, que es el ejemplo de ejemplos, que es nuestro gran maestro, y nosotros lo miramos a Él, ¿cierto? Y vemos cómo Él fue tan bueno, tan maravilloso y nos perdonó cuando nosotros éramos lo peor, y todos los días nos perdona, porque todos los días le fallamos, todos los días le herimos, todos los días hacemos cosas horribles,
pero Dios es un Dios fiel, maravilloso y nos perdona. Él siempre tiene su brazo extendido. Y a pesar de que nosotros no seamos fieles, Él permanece fiel. Siempre Él es fiel, fiel, fiel. Entonces Él es nuestro mayor ejemplo y nosotros tenemos que seguir ese ejemplo. Así que si alguien nos causa daño, si alguien nos hiere, nosotros tenemos como Jesús que amarle, perdonarle, ¿cierto? Amados, como Cristo nos perdonó, debemos hacerlo nosotros. Número 4, debemos perdonar a tiempo para que no brote una raíz de amargura. Por eso es que hay gente que tiene tanta cosa allá adentro, porque se dejaron coger ventaja. Dice en Efesios 4:26: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amados, también allí nos damos cuenta que nosotros no podemos esperar. Si usted tuvo un problema con alguien, soluciónelo inmediatamente. No espere a que pasen 2, 3, 4, 5 días y usted dejándole de hablar a su esposo o a su esposa, o usted dejándole de hablar a los hijos, o los hijos dejándole de hablar a los padres. No, qué horror. Nosotros tenemos que solucionar las cosas siempre a tiempo, porque no sabemos qué pueda pasar, ¿sí o no? Hay que solucionar los conflictos. Las personas esperan demasiado tiempo para perdonar a los demás. El perdón debe concederse tan rápido y totalmente como sea posible. Hágalo ya, hágalo ahora. Hoy es el tiempo, hermano. No espere que sea demasiado tarde. Que no nos pase lo que le pasó a un hombre. Mire, un hombre con un pasado devastador. Su padre había sufrido un derrame cerebral y su madre se había accidentado gravemente. Ninguno de los dos podía comunicarse en forma alguna con él. Hay facetas en la vida de ese hombre en las que necesita y quiere el perdón de sus padres. Oiga bien, y día tras día ese señor va al hospital y le pide perdón a sus padres, pero no consigue respuesta alguna. Esta situación lo priva de toda felicidad. Él está urgido, todos estamos urgidos ¿de qué? De esa necesidad, ¿cierto? Estamos urgidos del perdón, de que alguien nos perdone para uno liberarse, para ser libre, ¿cierto? Totalmente. No esperemos que sea demasiado tarde, hermanos. Uno no sabe qué pueda pasar. Usted peleó con su hijo, el hijo se fue bravo de la casa y no sabe si lo vuelve a ver. Y usted no le pidió perdón, ¿cierto? Usted lo dejó ir así, se puso bravo, histérico en la casa y resultó que el hijo por allá tuvo un accidente y chao. No esperemos a que pasen cosas horribles, porque mire lo que le pasó a este hombre. Dice que estaba privado de toda felicidad porque él siempre anhelaba todos los días el perdón de sus padres. Y aunque él iba y les pedía perdón, él quería que ellos le dijeran: sí, te perdono, ¿cierto? Entonces no esperemos a que sea demasiado tarde. No esperemos que si tenemos un problema con alguien, que pasen días, meses, aún años. Y ya cuando pasan los años es más difícil arreglar el problema. Pero nosotros tenemos que tomar decisiones, amén. Y tomar como la iniciativa. Si nos toca pedir perdón, lo pedimos, pero vamos a arreglar las relaciones con las demás personas, ¿verdad que sí? 5. Hay que perdonar siempre. En Mateo 18:22 dice: Jesús le contestó: no basta con perdonar al hermano solo 7 veces. Y esto es muy difícil, dice: hay que perdonarlo una y otra vez. Es decir, siempre. Ay, Dios mío, eso es muy difícil, ¿o no? Cuando una persona la ha herido a usted, cuando una persona lo ha herido y que sigue cometiendo la misma falta y que lo sigue agrediendo y que le sigue dañando, ¿cierto? Y usted: ay, Dios mío, ¿yo qué hago? Perdónelo. Perdónelo.
como dice la palabra, hay que perdonarlo una y otra vez y pedirle al Señor pues que tenga misericordia y nos ayude, ¿cierto? Y tratar de arreglar todo. Esto es muy difícil, hermanos. Es que esto no voy a creer que eso es tan fácil. Eso es difícil, pero lo vamos a lograr de la mano del Señor, porque con Dios todo lo podemos. Y tenemos que dejar todo orgullo que hay en nosotros, porque nosotros para pedir perdón, no, ¿qué tal? Que venga ella y me pida perdón a mí. No, es que yo no le dije nada. Ella fue la que me trató mal, o él fue el que me trató mal. Bueno, bendito sea el Señor. Nosotros tenemos un corazón como el de Jesús, ¿cierto que sí? Un corazón perdonador. Así que dé el primer paso y enfrente el problema y ofrézcalo o pida perdón. Y para terminar, amados, entonces volvemos a nuestro versículo inicial que dice en Mateo 7:12: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Amén. Esta es la regla de oro. ¿Cuántos se van a llevar esta regla de oro para su casa? Amén. Vamos entonces, amados, a orarle al Señor. ¿Qué tal si se pone de pie? Y nosotros le oramos a Dios y le pedimos que nos ayude y que podamos tener una buena relación con Dios, una buena relación con las demás personas, que podamos mejorar cada día. Señor, delante de ti estamos necesitados de ti, estamos urgidos de tu presencia. Señor, ¿cuánto te necesitamos? No es que te necesitamos demasiado, porque solos no podemos. Hay una regla de oro, Señor, que tú nos has dejado, y te agradecemos, Señor, porque es que muchas veces estamos esperando tanto de los demás, estamos esperando tanto, Señor, y nosotros queremos, Señor, aprender a que tenemos que, Señor, dar lo mejor.